Son las 13 horas, 13 minutos y nos acercamos a nuestra sección de psicología con Carlos Alonso Carro, que es doctor en psicología clínica y además director del Centro de Psicología American Psychological Center de León. Carlos, buenos días. Buenos días, Chelo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, bueno, un martes más aquí. Un martes más y para ir desgranando diferentes personalidades, ¿verdad?, que nos podemos encontrar. Y decíamos la semana pasada que hoy tocaba el tema de los celosos. Sí, esta semana tocaban los celosos. Un poco peligroso, ¿no? Bueno, si se lleva a una cosa exagerada, sí. No es bueno en ningún caso, pero antes se hablaba de celos buenos y de celos malos. Se llama celos buenos, pues cuando estás muy interesado por alguien, y celos malos, los patológicos. Pero en realidad todos son malos. Para el que los sufre personalmente y para los que están alrededor también. Sí, eso es como lo de la envidia, ¿no? Envidia sana. Sí, sí. No sé hasta qué punto la envidia puede ser sana. No, son estos oxímoron que están muy de moda, ¿no? De juntar ahí dos palabras que signifiquen casi lo contrario, ¿no? Uh-huh. Bueno. Mira, los celos no están clasificados como una enfermedad mental. En lo que son los manuales diagnósticos, en el DSM, por ejemplo, no aparecen como una enfermedad mental. Sí que aparecen, hay delirios celotípicos en paranoicos, por ejemplo, del honor sexual, en alcoholismo, y también en la esquizofrenia, en personas con esquizofrenia con disociación, sí que aparece, uno de los rasgos son los celos. Pero aunque no estén clasificados como una enfermedad mental, sí están ligados a diferentes trastornos de la personalidad. Por ejemplo, aparecen las personas celosas, suelen tener rasgos paranoides, cuando lo que tienen es una desconfianza excesiva, lo que hablamos de personas mal pensadas, recelosas. También se da en personalidades esquizoides, que llamamos los psicólogos, es decir, personalidades que tienen ideas delirantes. En los celos también se da este tipo de ideas. Y también en personalidades dependientes. Este tipo de personalidades que necesitan que se ocupen de uno todo el tiempo, que siempre están con el temor a la separación. Entonces, aunque no sea una enfermedad mental, sí que es un rasgo, los celos patológicos, que aparece pues eso, con diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Carlos, ¿el celoso nace o se hace? Bueno, a ver, podría haber un componente genético, pero como hemos venido comentando en los programas anteriores, la mayor parte de lo que somos las personas es aprendido. Entonces, esos sentimientos de necesidad de que se ocupen de uno, de temor a la separación, de hacerte una persona desconfiada, normalmente son pautas de conducta que hemos aprendido. Y después llega un punto, por ejemplo en el caso de los celos, en que nos llegan a obsesionar, ¿sí? Y todos esos sentimientos que hemos venido aprendiendo, que hemos venido acumulando por el aprendizaje que hemos tenido, esos sentimientos de inseguridad, de amenaza constante, de autocompasión, de hostilidad, de depresión, pues en los celos dijéramos que sería una forma exacerbada de los mismos. Uh-huh. Los celosos se suele decir que exigen lo que ellos no dan. O sea que además son egoístas. Sí, porque cuando desconfías de alguien, en realidad lo que quieres es tener un control de la situación, un control excesivo. Después, por ejemplo, fíjate que en los celosos se suele dar muchos casos en que suelen ser personas bastante infieles. Yo digo que suelen ser infieles de pensamiento todos y de obra la mayoría. Pero, es decir, temen aquellas conductas de la otra persona que ellos piensan que en la misma situación de la otra persona a lo mejor ellos tendrían. Uh-huh. Se vuelven muy obsesivos y ansiosos. Ya lo eran, pero cuando pues tienen una pareja y demás, pues se vuelven todavía más obsesivos. Suelen aparecer también rasgos de odio, de resentimiento, y buscan pruebas. Generalmente están buscando siempre pruebas para tranquilizarse ellos, pues sobre la conducta de la pareja y demás. Aunque también hay celos, por ejemplo, entre amigos, familiares, conocidos, o sea, no solo es el mundo de la pareja, ¿no? O sea que los celos sí que los podemos catalogar en diferentes rangos, entonces, ¿no? ¿O pueden ser igual de dañinos los celos en la pareja que los celos hacia un amigo o, por ejemplo, los celos que se pueden producir entre hermanos, por ejemplo? Bueno, con la pareja son más llamativos porque también pasa una cosa. Dijéramos que con la pareja se está más tiempo. Es la persona que está más cercana, con lo cual si convives con una persona celosa, tanto el celoso como la pareja, digamos, lo sufren más. Tener celos de un amigo, de un hermano, de un pariente, pues, bueno, salvo los hermanos cuando son pequeños que conviven en casa de los padres,
Después son personas de las que, bueno, no hay esa cercanía, ¿no? Pero los celos, por ejemplo, todos hemos oído hablar de los celos de los niños pequeños, cuando nace un hermanito pequeño. Este tipo de celos existen, por lo tanto, es un sentimiento que lo traemos con nosotros desde la temprana infancia. Por todo lo que nos estás contando, Carlos, ¿podríamos decir que ese complejo de inferioridad o la falta de seguridad en uno mismo es lo que puede desencadenar todo esto? Sí, esos sentimientos de inseguridad, de autocompasión, ese sentimiento de amenaza constante, pues es lo que hace que el celoso, que por otro lado se suele presentar pues como una persona muy agradable, totalmente volcado en la otra persona, es decir, que se vende muy bien, pues empiece a tener un tipo de conductas, se vuelven, por ejemplo, excesivamente cariñosos, súper atentos, pero en el fondo es un controlador, es una forma de controlar. Te está probando, por así decir. Si te ve rendido a su afecto, entonces cambia, se quita la careta y aparece eso que nos dicen muchas veces en la consulta, cuando viene a la consulta, parejas o personas que sufren a un celoso. Te dicen, cuando nos conocimos no era así. Es decir, cuando nos conocimos, esa careta todavía no se había quitado. O sea, cuando nos conocimos era encantador, Exacto. se volcaba en atenciones y en cuanto tiene a la persona que quiere, cambia. Exactamente. Aunque yo siempre le digo a las personas que me comentan esto, digo, a ver, un celoso siempre te da pistas. Lo que pasa es que a veces las pistas tampoco las queremos ver. Por ejemplo, te llaman a todas horas, quieren saber qué estás haciendo, dónde estás, cuánto llevas ahí, con quién estás, dónde irás luego, opinan sobre tu ropa, sobre si la falda es muy corta o el escote es muy ancho, si te maquillas mucho. Es decir, van dando muchísimas pistas. Lo que pasa es que ese tipo de pistas, a veces la persona que empieza a sufrirlas, no las ve como un problema, sino como un halago. Me llama mucho porque me quiere mucho. Me llama a todas horas porque está muy pendiente de mí. Es decir, las personas también nos gusta autoengañarnos muchas veces. Entonces empezamos a ver, no nos queremos dar cuenta de que, bueno, es muy bonito que tu novio te llame 1 o 2 veces al día, pero si te llama 22 veces, no es normal. Entonces, a veces también pensamos, ay, mira qué atento, es que está siempre pendiente de mí y no queremos ver la realidad. La realidad la vemos después, más tarde. ¿Y cuándo se deberían de disparar las alarmas? Porque a lo mejor sí es cierto que en una primera fase eso es difícil de detectar, ¿no? Porque el que te llamen si estás en plena fase de enamoramiento y todas estas cosas es complicado. Lo que estás deseando es que tu pareja te esté llamando. Pues mira, yo a las personas siempre les suelo decir, el primer síntoma que tengas de que la persona con la que sales es celoso, déjalo. A la primera. ¿La primera cuál suele ser? No la de que te llame muchas veces. La primera suele ser la de que te quiera controlar algo. Que te diga, ponte esto, quítate aquello, no salgas con esto, con quién vas, con quién vienes. Cuando vemos esa intención de querer controlar la situación. ¿Quién te ha llamado por teléfono? Esas Efectivamente, con quién cosas. estabas hablando. Es decir, cuando vemos ya esa pregunta que va un poco más allá del comentario normal, cuando ya lo que se busca es una información que te sirva para controlar una situación, ahí hay que dejarlo. Si no lo dejas ahí, pues a partir de ahí la cosa empezará peor. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con un celoso o con una celosa. Una celosa es una persona que debería de tratarse para superar esos miedos, esas inseguridades que tiene y poder comportarse de una forma normal. Porque si no, lo vas a pasar mal. Y hombre, habiendo 7.000 millones de personas en el mundo, también quedarte con el que te va a hacer la vida imposible, pues es... Sí, es irónico, ¿verdad? Sí, eso de encontrar tu media naranja es un poco raro ya. Lo que pasa es que intentamos buscarla en casa, ¿no? La media naranja, no irnos tan lejos, ¿no? Sí, Hacerle dar la vuelta al mundo. sí, curiosamente siempre la media naranja está en los 40 kilómetros alrededor de nuestra casa. Eh, Entiendo, por lo que nos acabas de decir, Carlos, que los celos se tratan y tienen en teoría solución. ¿Fácil o complicada solución? Los celos se tratan, tienen solución y la solución, en lo que me preguntas de fácil o difícil, mira, varía de unas personas a otras, pero sobre todo varía del tipo de comportamientos, el tiempo que lleven con ellos. Es decir, todos estos rituales de control sobre otras personas que puede hacer la persona celosa, si esos rituales se han alargado mucho en el tiempo, con lo cual lo que se ha aprendido es una forma de actuar
para casi todas las situaciones del día a día, entonces son más difíciles de corregir. Se corrigen igual, pero lleva más tiempo. Si una persona empieza a notar que, bueno, pues ahora de repente tengo una pareja nueva y una cosa que a mí nunca me pasaba, que yo nunca sentía celos, pues ahora los empiezo a sentir. Resulta que me preocupo de cosas que a mí nunca me preocuparon. Si estamos en esa fase inicial, es una cosa que se trata muy bien, muy rápido y vamos, se supera prácticamente en unas semanas. Uh-huh. ¿Se puede recaer? ¿O después hay que seguir unas pautas para, no sé? Bueno, a ver, se puede recaer, todas las patologías se pueden recaer, pero yo, como les suelo decir a los pacientes, a ver, si tienes unas anginas, te las curamos y eso no te garantiza que dentro de un año, de 10 años, vuelvas a tener anginas. Pero te las has curado estas. Y posiblemente a lo mejor no las vuelvas a tener, porque no se dan las mismas circunstancias que se han dado ahora. Con este tipo de situaciones pasa lo mismo. A lo mejor superas esta situación, no se vuelve a dar una situación parecida, la persona de tu vida ya la has encontrado, no vuelves a tener todo ese tipo de problemas, por lo tanto no tiene por qué volver a reproducirse. ¿Y a un celoso, Carlos, o celosa, qué se le desaconseja? O sea, a una persona que sufre los celos, que deje a esa persona inmediatamente en cuanto se detecte un control sobre uno. Y a una persona celosa, ¿qué se le desaconseja? Mira, te voy a contestar al revés. Más que lo que se le desaconseja, porque estos rituales de comprobación, que se les desaconseja y se les instruye cómo no realizarlos, como lo que se le aconseja es trabajar otro tipo de actitudes, otro tipo de pensamientos y otro tipo de frases, de autopensamientos que tenemos a la hora de que buscar ese sentimiento que te haría tener un comportamiento determinado, buscar cuál es el pensamiento inicial. Y ahí es donde tenemos que trabajar en cambiarlo. Es decir, cuando aparezca ese pensamiento, cambiarlo por otro. Es decir, a ver, ese caer en la cuenta, ese darnos cuenta, a ver, es que se dice en darnos cuenta qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos da el impulso para empezar a actuar como actuamos y cambiar ahí. Porque en realidad lo que tiene que aprender son a dejar de hacer pautas que tiene, no a coger otras. Es decir, si yo llamo... Por poner un ejemplo que la gente no se entienda bien, si a mí cada 10 minutos me apetece llamar a mi novia para saber dónde está, lo que tengo que hacer es, primero, no llamar. Luego haré algo distinto, algo sustitutivo a lo que hacía en ese momento cuando llamaba. Buscar un distractor que llamamos. Pero, en principio, es el tener un pensamiento que diga, que te refuerce positivamente a ti mismo para que esa conducta que tenías de coger el teléfono y llamar no la tengas. Uh-huh. O sea que ese es uno de los consejos. Decían los poetas que los celos es una pasión que busca con celo, por así decir, lo que el dolor produce. Es decir, tenemos que enseñar a la persona que esos comportamientos a los que le llevan los celos es una forma de procurarse dolor a sí mismo. Es decir, vendría a ser un comportamiento, por así decir, masoquista. Claro. Es decir, sabemos que nos produce dolor y sin embargo poco lo buscamos y tenemos ese tipo de comportamientos que refuerzan el problema de los celos, con lo cual sentimos más dolor. Entramos ahí un poco en un bucle y es salir de ese bucle. Uh-huh. Bueno, si la semana pasada buscábamos el contrario del maniático, que era el desastre, el celoso pues era el no celoso, ¿no? Ese será su contrario. Sí, pues una persona confiada, una persona segura, una persona con una personalidad fuerte, con seguridad en sí mismo, en sus posibilidades, sin complejos, no controladora. Ese sería el contrario del celoso. Nos quedamos entonces con el no controlador, una persona segura de sí misma, pero seguro que tendrá también sus problemillas por ahí, ¿verdad? O los ocasionará. Sí, a ver, aquí no hay nada que esté al 100%. Nadie estamos seguros al 100%, ni somos celosos al 0%, ni somos maniáticos al 100%. Es decir, es buscar un espacio intermedio en el que las conductas que tenemos no nos acarreen problemas a nosotros y además ese tipo de conductas, esa forma de hablar, de portarnos, tampoco le cree situaciones de tensión a las personas que conviven con nosotros. Oye, Carlos, ¿hay estaciones del año donde se manifiestan más los celos? No sé, ya que estamos en verano, a lo mejor es más propicia a que salten los celos. No, mira, después del verano y después de Navidades tenemos muchas visitas muchas consultas de parejas.
por problemas de pareja. ¿Por qué después de Navidades y después de verano, de vacaciones de verano? Porque muchas veces en las parejas se da que durante el día a día con el trabajo no se convive mucho tiempo. Entonces de repente estar 15 días o 30 días con la misma persona, eso sí, con la que tú quisiste un día estar, de continuo, pues empiezan los roces, las fricciones y entonces aparecen los problemas y acabas a lo mejor en una consulta. Y después de Navidades suele darse. Pero no, los celos son más intemporales, ¿eh? Los celos no... Hay quien los sufre todo el año, pero no hay es una esto de la estación, no son primavera, estacionales, ¿no? No es aquello del amor en primavera y entonces soy más celoso. Bien, pues los celos están ahí durante todo el año. En fin, hay que saberlos detectar y en cuanto se detecten, decirles adiós porque no son saludables. Carlos, muchas gracias por acompañarnos una semana más y la próxima semana, ¿con qué personalidad nos vamos a quedar? Pues mira, la semana que viene hablaríamos de los perfeccionistas. La semana pasada hablamos de los maniáticos, pues el perfeccionista sería un tipo de maniático un poco peculiar. Bueno, pues lo descubriremos la semana que viene entonces. Carlos, director del Centro de Psicología American Psychological Center de León, muchas gracias por estar con nosotros. Y el próximo martes tenemos una nueva cita, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego. Buenos días. Hoy por hoy.